Esto sucede cuando tomas cerveza todos los días por un mes. Imagina esto. Acabas de abrir una cerveza bien fría la primera del día. Tal vez piensas, solo es una cerveza, no pasa nada. Pero, ¿qué sucedería si mantienes este hábito todos los días durante un mes entero? Lo que parece algo inofensivo puede transformar tu cuerpo de maneras que ni imaginas. Hoy vamos a recorrer semana por semana lo que ocurre cuando decides beber cerveza durante 30 días seguidos. Semana 1. El comienzo de los cambios. En los primeros días tu cuerpo empieza a reaccionar de inmediato. El alcohol funciona como un diurético, lo que significa que orinas con más frecuencia de lo normal. Puede parecer insignificante, pero esto tiene un efecto claro: deshidratación. Te levantas con la boca seca, la piel pierde humedad y hasta puedes sentir dolores de cabeza. Además, tu hígado entra en modo de sobrecarga. Su trabajo principal es filtrar toxinas y ahora tiene que enfocarse en metabolizar el alcohol. El resultado: cansancio extra y sensación de pesadez. El sueño también se ve alterado. Sí, puede que te duermas más rápido, pero el descanso es más superficial y de menor calidad. Despiertas sintiéndote menos renovado incluso después de varias horas en la cama. Antes de continuar con lo que viene, que créeme, es sorprendente, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Aquí descubrirás cómo los hábitos diarios transforman tu cuerpo de formas que jamás imaginaste. Y ojo, lo que pasa después de 30 días de cerveza diaria te va a dejar pensando seriamente. Semana 2. El efecto acumulativo. Al llegar a la segunda semana, los cambios se hacen más visibles. La cerveza no solo es alcohol, también está cargada de calorías líquidas. Cada lata puede aportar entre 150 y 200 calorías. Parece poco, pero piensa en esto. Si tomas una al día, en 14 días ya habrás consumido unas 2.800 calorías extra. Ese exceso de energía se acumula rápidamente en el cuerpo, sobre todo en el abdomen. Aquí nace la famosa panza cervecera, que no es mito, sino un reflejo del exceso calórico y del impacto del alcohol en el metabolismo de las grasas. Además, tu rendimiento mental comienza a verse afectado. El alcohol reduce tu capacidad de concentración y hace que te sientas más lento, como si estuvieras trabajando con una nube en la cabeza. Puede que te cueste más organizar tus ideas, mantener conversaciones largas o concentrarte en tareas que antes parecían sencillas. Semana 3. El hígado pasa factura. A estas alturas, tu hígado ya empieza a resentirse. No hablamos todavía de cirrosis, pero sí de una condición llamada hígado graso alcohólico en su etapa inicial. Esto significa que se acumula grasa en el órgano, dificultando su funcionamiento normal. Los efectos empiezan a manifestarse también en tu piel. El alcohol y la deshidratación generan resequedad, enrojecimiento e incluso la aparición de acné o brotes. Si te miras al espejo, notarás que tu piel luce menos saludable y más apagada. El sueño, que ya estaba deteriorado desde la primera semana, empeora aún más. Puede que despiertes varias veces en la noche o que tengas sueños más agitados. El resultado: te levantas cansado, sin energía y con menor capacidad de recuperación. Tu estado de ánimo también empieza a verse afectado. El alcohol interfiere en los neurotransmisores responsables de la motivación y el bienestar. Así que es común sentirse más irritable, menos motivado y con menos paciencia. Semana 4. El cuerpo al límite. Al llegar al día 30, los efectos ya no pueden pasar desapercibidos. El aumento de peso es visible, sobre todo en la zona abdominal. La fatiga se convierte en un acompañante constante. Aunque descanses, sientes que nunca tienes suficiente energía. El hígado está más comprometido, con alto riesgo de desarrollar un hígado graso avanzado. Este problema, si no se corrige, puede evolucionar a enfermedades más graves como fibrosis o cirrosis. Tu piel luce más opaca, con menos brillo natural. La presión arterial puede haberse elevado debido a la constante presencia del alcohol en la sangre, y tu sistema inmunológico está debilitado. Esto significa que eres más propenso a resfriarte, a tener infecciones menores y a que tu cuerpo tarde más en recuperarse de cualquier enfermedad. Incluso tu corazón puede resentirse. El consumo diario de alcohol, aunque sea moderado, aumenta el riesgo de hipertensión y afecta la salud cardiovascular a largo plazo. Reflexión final. Lo que parecía un hábito pequeño, solo una cerveza al día.
en realidad tiene un impacto gigantesco en apenas un mes. Subes de peso, tu energía baja, tu piel se deteriora y tu hígado empieza a sufrir. Por eso, si disfrutas de la cerveza, lo mejor es hacerlo con moderación. No se trata de satanizarla, sino de entender que tu salud siempre debe estar primero, más allá del primer mes. Ahora bien, ¿qué pasaría si este hábito se extiende más allá de 30 días? A los 3 meses, el hígado graso se consolida, aumentando notablemente el riesgo de enfermedad hepática. A los 6 meses, la resistencia a la insulina se eleva, abriendo la puerta a la diabetes tipo 2. Después de un año, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y ciertos tipos de cáncer relacionados con el alcohol se dispara. Consejos prácticos para quienes disfrutan de la cerveza. Si eres amante de esta bebida, aquí tienes algunas formas de disfrutarla sin poner en riesgo tu salud. Modera la cantidad. No todos los días y no más de una o dos en una misma ocasión. Alterna con agua. Cada cerveza un vaso de agua. Esto ayuda a reducir la deshidratación. No bebas con el estómago vacío. Así reduces la absorción rápida de alcohol. Y prioriza el descanso. Evita consumir cerveza en las noches para no afectar tanto el sueño. Closer inspirador. La cerveza puede ser parte de un momento social, una celebración o un gusto personal. El problema no está en una cansa ocasional, sino en la constancia diaria. Ese pequeño hábito repetido transforma tu cuerpo silenciosamente. Recuerda, cada decisión que tomas con tu cuerpo es una inversión en tu futuro. Tú decides si esa inversión es positiva o negativa.